de un tiempo que no lo había visto, saludar con mucho gusto al editor de La Jornada Sin Fronteras y legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Querido Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy feliz año. Querido Toño, igualmente, muy feliz inicio de año. Así es fantástico volver a platicar contigo. Y bueno, ¿quién más que nos puede ampliar un poco más sobre esto que se plantea, sobre estos documentos clasificados que encuentran en ese centro de investigación que Biden antes utilizaba como oficina y que ahora, pues según plantean, podría afectarle de alguna u otra forma al actual presidente Biden? Sin embargo, es la misma Casa Blanca la que da a conocer estos datos. Se habla de cómo es que está el fiscal general Merrick Garland revisando los documentos junto con el FBI, ¿no? Pero bueno, pues Merrick Garland está ahí en México, precisamente en esta delegación del gobierno de los Estados Unidos que acompaña al presidente Biden para la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jaime? Bueno, la gran diferencia, a diferencia de los documentos que se encontraron, por ejemplo, en Mar-a-Lago, en la residencia del expresidente Donald Trump, que fueron, por cierto, una gran cantidad de documentos sobre información clasificada. En esta ocasión, como tú bien dices, Toño, fue en la antigua oficina del hoy presidente Joe Biden, y además no son más que, creo que 10 documentos, y quien denunció esto, quien se percató y avisó al Departamento de Justicia y a la Oficina de Archivos Nacionales, fueron los propios abogados de Joe Biden. O sea, aquí no es que alguien haya denunciado con el fin de meterle la pierna al presidente, no, ha sido el propio entorno del presidente Joe Biden, al percatarse de la equivocación, del error cometido de forma involuntaria, pues dice, hoy lo siento, se nos pasó. Entonces, estos documentos fueron encontrados desde el pasado 2 de noviembre, pero es ayer, coincidiendo con la visita de Joe Biden aquí en México, cuando se da a conocer, y esto ya te imaginarás, desató o fue la tremolina, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Porque evidentemente en medios, el Partido Republicano, que es un poco lo que pasa con México, cada vez que algo ocurre con AMLO o con Claudia Sheinbaum, ya sabes, hacen de un cigarrillo en un cenicero un incendio forestal, ¿no? Entonces, fue el propio entorno del presidente quien denunció esto, y se tratan de documentos que además le conciernen o tenían que ver mucho con la labor que desarrollaba Joe Biden. Entonces, que son básicamente las directivas de la política exterior de Estados Unidos en el mundo. Algo que, por cierto, pues, vimos que volvía a repetirse porque Biden, desde que estaba con Obama, era el principal responsable, sobre todo del hemisferio occidental. Yo no sé si ustedes sepan, pero como vicepresidente, y esta es una decisión que tomó Obama, Biden era el encargado de la política hacia México en particular y hacia América Latina en general. Pero él también estaba interesado en otras partes del mundo, y por eso es que se encontraron estos documentos. Así es que yo creo que el hecho de que haya sido por sus propios abogados quienes denunciaron esto, pues habla de que alguien, porque además fueron abogados de él quienes se percataron, que lo encontraron. Y supongo que en esto también ha participado Kamala Harris, la hoy vicepresidenta, quien dio también aviso a los abogados de Biden, para tener todo en regla, vaya, porque se sabe, Toño, que Joe Biden ya comenzó esta rutina de cuestionar a su entorno más cercano sobre la conveniencia de presentarse a la reelección. Tal parece ser que ya tomó la decisión, a pesar de que mucha gente está en contra de esa decisión. El presidente Biden ya está sopesando y está preparando la campaña a la reelección. Vamos a ver si no hay una sorpresa de última hora, una reconsideración de última hora.
hay quienes consideran que Biden no debería de presentarse a la reelección por problemas de edad, por problemas que hemos visto tiene problemas de concentración, tiene problemas físicos, entonces, pero a pesar de ello, Biden parece ser que sí que va a anunciar su campaña en la reelección. Y por eso es tan importante que se hayan dado a conocer con antelación estos documentos que fueron encontrados. Qué bueno que lo mencionas y le voy a pedir a don David que nos grabe, Jaime, para ampliar un poco más sobre esto. En efecto, acá en Estados Unidos se habla de cómo es que pues, se necesita de un delfín o de una delfín para encabezar el movimiento de los demócratas en contra de lo que están planteando los republicanos como pues, posibles candidatos a la presidencia, candidatos que son del ala más conservadora del Partido Republicano. Se dice por ahí que no quieren ya que Trump sea el candidato y eso podría afectarles a ellos porque obviamente buscaría Trump serlo de manera independiente y los afectaría en cuanto a cuestiones de votos. Pero sí que tienen a dos personajes que son identificados pues con una pues fuerza absoluta en cuanto a sus determinaciones de derecha y hasta de ultraderecha. Nos referimos a Ron DeSantis, quien es muy parecido a Jair Bolsonaro, que por cierto está en su estado, y al Ron DeSantis, gobernador de Florida, y al gobernador de Texas, Greg Abbott. Acá en Estados Unidos hay un término muy interesante, RINO, Republican in Name Only, o republicano solamente en nombre, que es con el que se busca siempre minimizar a los más moderados, a los que sí están buscando en estos momentos hacer acuerdos en el Congreso por el bien del pueblo estadounidense. Pero te digo, ya tienen ellos estos candidatos que son siempre antihéroes y resultan ser muy llamativos para la gente. Del lado de los demócratas, vamos, hay una preocupación por lo que mencionas, por esta falta de concentración que se ha visto por parte de un presidente que ha resultado ser muy liberal, hay que ser muy claros, muy progresista, que ha sido muy respetuoso de México, que ha tenido determinaciones, insisto, progresistas, pero que pues ya cuenta con sus años, esto sin demeritar obviamente la fuerza que nuestros adultos mayores imprimen a nuestra sociedad. Se habla de cómo es que a lo mejor no sería buena idea que Biden sea pues vamos, el candidato que busque la reelección y tampoco Kamala Harris, Jaime, esa es otra. Kamala Harris, por alguna otra razón, ha sido pues enfrentada por miembros incluso de su partido en cuanto vamos, a la sucesión presidencial. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto, sobre los posibles perfiles que podrían en todo caso sustituir a alguien como el presidente Biden? Sí, mira, yo creo que habría que empezar, perdón, habría que empezar por señalar que uno de los factores que han incidido en la posible decisión de Biden de presentarse a la reelección fueron los resultados de las pasadas elecciones intermedias, en la que muchos vaticinaban que los republicanos iban a barrer a los demócratas en el Congreso, en las dos cámaras. Pero esto no fue así. De hecho, los resultados fueron mejor de lo que esperaban los demócratas. Entonces, este factor fue lo que quizá le dio bríos o le dio más esperanzas a Biden para presentarse a la reelección. Si es que esto se confirma, ojo, estamos especulando, que quede claro. Pero efectivamente este resultado, que era mejor de lo previsto, ha dado alas a su campaña en la reelección. Por otro lado, yo creo que efectivamente en el seno del Partido Republicano hay quienes consideran que Donald Trump no puede ser el candidato. Hemos visto cómo en los últimos días ha habido una lucha fratricida en el seno del Congreso para elegir en el seno del Partido Republicano quién iba a ser el portavoz, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja. ¿Y esto qué significa? Significa que estamos ante un partido republicano debilitado, fragmentado en distintas tribus, todas ellas, cuanto más extrema, cuanto más locochona,
pues, y esto fue producto de un proceso de fragmentación que se está produciendo de los partidos políticos, que se está produciendo no solamente en Estados Unidos y que se ha acelerado. Ahí tenemos, por ejemplo, guardando las distancias, tenemos el caso de Morena, que es un partido, bueno, que es un movimiento que se ha fragmentado en distintas facciones. Esto es normal, es algo que está pasando en todo el mundo. Bueno, en el caso del Partido Republicano hay un proceso de fragmentación que en muchos sentidos se aceleró durante la presidencia de Donald Trump. Hubo quienes se declararon a su favor y en contra. El caso es que precisamente esta guerra de guerrillas desatada al interior del Partido Republicano, algo que podría considerarse inédito, Toño, porque tú te recordarás que antaño el Partido Republicano era considerado como un partido muy disciplinado, muy vertical, cerraban filas y eso le permitió al Partido Republicano ir conquistando, aprobar al unísono iniciativas de ley, aprobar magistrados para la Suprema Corte. Antes eran muy disciplinados, pero el factor Trump vino, introdujo otra dinámica al interior del partido, porque ya muchos de los líderes del Partido Republicano, nuevos congresistas, se han dado cuenta que el modelo de Donald Trump, que rompe todo, rompe convencionalismos, se hacen famosos a través de las redes sociales, se hacen famosos a través de pronunciamientos disparatados. Entonces, el caos se ha adueñado del Partido Republicano. En ese contexto es que algunos consideran que quizá mejor que Donald Trump está Ron DeSantis, como tú dices bien, el gobernador del estado de Florida, que es quien más apoyos ha cosechado hasta ahora. En muchos sentidos, consideran a Ron DeSantis muchos el ideal para asumir la nominación del Partido Republicano, pero claro, en su camino también se quiere cruzar Greg Abbott, pero también hay quienes tienen, y fíjate, este factor es muy interesante lo que te voy a decir. Greg Abbott consiguió la reelección gracias en buena medida al aumento del voto hispano, que es un factor a tener en cuenta, porque el voto hispano que muchos decían, no, ya los hispanos ya le dieron la espalda al Partido Demócrata, se están pasando al Partido Republicano porque están hartos de que los demócratas no les cumplan. Pero aún así hay una franja muy importante del electorado hispano que le dio la espalda a los republicanos y que sigue apoyando a los demócratas, y eso lo hicieron en las elecciones de medio término. De ahí la importancia de que los demócratas sigan apostando muchísimo. Ahorita mismo se está dando una batalla total entre republicanos y demócratas por el voto hispano. De ahí la importancia de la visita de Joe Biden a México, porque Joe Biden, si te diste cuenta, uno de los primeros actos de Jill Biden fue ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe con Exacto. Beatriz Müller, la esposa del presidente, porque ese es un guiño electoral, siempre lo ha sido. El propio Biden lo utilizó cuando se presentó a la campaña como compañera de fórmula de Barack Obama. Entonces, yo creo que, y estas escenas de que jijiji, jajaja, con el presidente López Obrador, somos muy amigos, nos amamos, estos abrazos desde Palacio Nacional, te hablan de que detrás de esta visita, en el que sí están como temas fundamentales el control de la migración y el tema del fentanilo, pues también hay un guiño electoral, porque Joe Biden sabe muy bien que Andrés Manuel López Obrador es un activo electoral muy importante entre los paisanos, porque yo te puedo asegurar, y esto lo sabe todo el mundo, hay millones de paisanos que ven la mañanera todos los días y creen que López Obrador es un presidente que realmente habla ahora sí en nombre de los paisanos, habla todos los días de los paisanos, les agradece. Se ha luchado en la reforma electoral que propone, por ejemplo, está el de ya que por favor se dejen de tanta tontería y permitan que los paisanos puedan ejercer su voto solamente haciendo uso de su pasaporte, voto electrónico. En fin, me estoy alargando, pero a donde voy es que al parecer Ron DeSantis se perfila como el sucesor, el que va a llevarse el gato al agua. Espero
claro, estamos en el terreno de la especulación, pero todo parece indicar que los astros se alinean en favor de Ron DeSantis, que como tú bien dices, es una suerte de copia de Donald Trump. Sus iniciativas, son de lo más conservadoras, incluso cavernícolas, ¿no? Su odio a la comunidad gay, este tufo de racismo que todavía se respira, pero se considera un hombre que en muchos sentidos cuenta con el apoyo de mucha más gente. Y sabes qué, querido Jaime, te quería decir, por cierto, le quiero decir al público consentidor que se está conectando, que hoy no hay conferencia de prensa mañanera, estamos platicando con el corresponsal de guerra y editor de la Jornada Sin Fronteras, Jaime Hernández, sobre la cumbre de líderes de Norteamérica, sus alcances, hemos dado una serie de planteamientos y recapitulaciones al respecto. Por eso es que hoy no hay mañanera ni tampoco mañana, estamos muy pendientes de las actividades que existen hoy ahí entre los, perdón, se me fue la voz por ahí, entre los tres mandatarios, entre el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero bueno, le voy a pedir a don David que nos grabe, querido Jaime, para ir a algo que mencionas, esta pues intención electoral que tienen en estos momentos la familia Biden para tal vez reelegirse, con este planteamiento que hacen al llegar primero a la casa, a la Basílica de Guadalupe, lo hace la doctora Jill Biden, lo hace con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, este acercamiento a alguien como el presidente López Obrador, que es en efecto pues un presidente querido por los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, en su mayoría, pero hay que ser perfectamente honestos, querido Jaime, la verdad es que históricamente si han votado, que casi no han votado, pero si votan los mexicanos, votan conservadores, ¿no? Votan por el Partido Conservador. Desafortunadamente ha habido una especie de logia reciente que se creó a partir de la llegada de Trump como antihéroe, en la que pues aunque nos llamó narcotraficantes, violadores, a pesar de la persecución que estableció en su término Donald Trump, hay varios mexicanos que lo apoyan. Hemos visto en nuestro chat que dicen, no, pero es que Trump hizo esto, no es que Trump hizo aquello. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde sacan eso? Y hay una nueva generación de políticos de origen mexicano que son ultraconservadores. Estoy buscándote el nombre de una congresista con la que, híjole, siempre pues tengo, pues vamos, diferencias en Twitter debido a sus publicaciones. Una congresista de origen mexicano que es antiinmigrante, que es completamente antiderechos de la comunidad LGTBI. Otra Ron DeSantis, pues, pero insisto, con el nombre, con el nombre y el apellido completamente de origen mexicano. ¿Le funcionará esto al Partido Demócrata, el tratar de vincularse con el presidente López Obrador? Porque insisto, ¿no? Los mexicanos, desafortunadamente, al tener una idea a veces conservadora, votan más por el Partido Republicano. Le funcionaba mucho esto al Partido Republicano en su momento, ya que ellos eran proinmigrantes hasta la era Bush, ¿no? Hasta la era Bush se convirtieron en antiinmigrantes, pero le seguirá funcionando al Partido Demócrata apelar a esta relación con el presidente López Obrador, considerando la nueva conformación del hispano acá en los Estados Unidos? Es una buena pregunta. Yo creo que es la pregunta fundamental que se están haciendo los estrategas del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano, porque, a ver, vamos a ver en términos de números duros. En las últimas elecciones de las de medio término, querido Toño, efectivamente el voto de los hispanos hacia los demócratas cayó 9% en términos generales. Pero aún así fue clave el voto de los hispanos para mantener algunas posiciones de los demócratas en el Congreso. Por ejemplo, en Texas, Ron DeSantis consiguió un aumento de votos de respaldo entre el electorado hispano del más del 30%. Marco Rubio en Florida, por ejemplo, sigue superando el 50% de apoyo hispano, pero Florida es un caso aparte. En el caso de Greg Abbott, insisto, aumento del 30%, y eso fue lo que lo mantuvo.
Pero en términos generales, el voto hispano se mantuvo. Fue como un frente de contención, a pesar de estos 9 puntos de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los estrategas republicanos? Los estrategas republicanos dijeron, oigan, aquí tenemos que trabajar más con los hispanos, que lejos de, es una farsa eso de que solamente votan demócratas. Y esto es cierto, como tú bien dices, Toño. ¿Y por qué? Porque hay demócratas que ya están hartos de que los demócratas les prometen y les dicen y mañana, y mañana, y mañana la reforma migratoria y nada, ¿no? Hay muchos que están frustrados, hay muchos que están decepcionados, pero aún así sigue siendo realmente un vivero electoral más proclive a los demócratas que a los republicanos. De ahí que yo creo que entre los demócratas, particularmente la gente de Biden, está diciendo, señor presidente, el voto hispano sigue siendo importante entre nosotros. Hay que hacer algo. Y por eso se fue a la frontera, y por eso anunció 30,000 visas, permisos, eh, ¿cuáles van a ser los efectos o cuáles están haciendo los efectos automáticos? Esa es harina de otro costal que podemos hablar aparte. Vamos a vernos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se saca usted la foto, sonriendo con él, con su esposa y usted van a la Basílica de Guadalupe para que nuestros electores en Estados Unidos, electores hispanos que consideran realmente a López Obrador como una suerte de a su líder político, pues qué mejor que usted quede en buenos términos. Ahora, ¿qué esto quiere decir? Que Joe Biden y los demócratas tienen el voto garantizado. No, 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 no. Yo creo que en el curso de los próximos meses veremos una intensa campaña. Vamos a ver cómo los republicanos van a tratar de conquistar, como se suele decir, la mente y el corazón de los hispanos, pero claro, si te remites a las declaraciones de Greg Abbott, con estas y con todos los republicanos que siguen apostando por estigmatizar a los hispanos, presentándolos como asesinos, traficantes, todo esto, pues lo tienen complicado, lo tienen difícil, ¿no? Pero no cabe duda de que, porque siempre se ha especulado sobre el electorado hispano, siempre se ha dicho que es el gigante dormido, que esta vez sí van a despertar, pero lo cierto es que el electorado hispano es víctima de sus propias circunstancias, porque y además hay muchos de ellos que están muy bien informados, saben que a veces, por más buenas intenciones que pueda tener Biden, los republicanos en el Congreso le echan las cosas a por tierra, ¿no? Son electores cada vez más informados, más sofisticados, pero también es muy cierto que en términos muy generales, y esto te lo digo también por experiencia, yo cuando a veces entrevistaba a paisanos y les decía, bueno, ¿tú qué eres, demócrata o republicano? Y me decían, y es bien interesante, dice, bueno, a veces voto demócrata y a veces voto republicano. En pocas palabras, votan según les conviene, que es normal, ¿no? De tal suerte que la pregunta que tú hiciste es la gran pregunta, es la gran pregunta. Nadie puede decir desde ahora los hispanos ya están en el bote de los republicanos o están en la saca de los republicanos o de los demócratas. Así es que va a ser la gran pregunta y vamos a ver cómo en las campañas se confirman esto que te estoy diciendo, de si acaso los republicanos ponen mayor énfasis en la conquista, en el cortejo de los electores hispanos, yo estoy seguro que sí, y vamos a ver hasta qué punto Joe Biden sigue usufructuando esta relación de buen rollito, de abrazos, apapachos con el presidente López Obrador para seguir cortejando a los hispanos. Y sabes qué, creo que así se tiene que votar en todo caso, ¿no? No se tiene que uno casar con un partido, hay que votar por lo que nos convenga acá como mexicanos en los Estados Unidos, y en México, con lo que más le convenga al pueblo. Por eso es que es terrible tener una oposición como la tenemos en México. De eso vamos a platicar unos momentos más con una nota que acaban de sacar en el Universal. Solo te quiero comentar, querido Jaime, y le quiero comentar al público consentidor de Sin Censura, que esto es muy, muy cierto, esto que planteas. Recientemente estaba yo en un supermercado aquí en Kansas City y una persona se me acercó para decirme que me conocía del programa,
que platicáramos, que etcétera, platicamos con mucho gusto, como siempre ocurre, ¿no? Yo me abrazo y platico con la gente que nos encontramos y que nos reconoce, nos da siempre mucho gusto. Y me decía que él, pues, estaba muy a favor de las políticas del presidente López Obrador, que en lo general era muy, pues, cercano a la Cuarta Transformación, pero que no le gustaba que el presidente López Obrador fuera, tuviera estas ideas de abrazos no balazos en cuanto al crimen, en cuanto a la violencia, esta estrategia generacional de atender a los jóvenes. Él decía, no, no, yo lo que creo es que se les debe enfrentar con la mayor fuerza y si por mí fuera, que lo mejor sería establecer la pena de muerte en México. Yo intenté convencer a este compañero, a este amigo, a este señor, diciéndole que, bueno, habiendo tantos casos de injusticias en las cárceles mexicanas, habiendo tantos mexicanos y mexicanas en las cárceles injustamente, que están ahí porque no tuvieron dinero para pagar un abogado, o a los que les fabricaron delitos, se imagina la cantidad de ejecutados injustos que habría, ¿no? Eso es lo que yo le planteaba, pero esto creo que exhibe y muestra la cara de algunos de los votantes mexicanos estadounidenses aquí en Estados Unidos, ¿no? Esa idea, la idea de la pena de muerte es muy conservadora, es muy republicana, ¿no? La idea en contra de la aprobación del aborto también es muy conservadora y es una que tienen muchas veces muchos mexicanos. No voy a meterme en camisa, esa es la realidad. Por eso es que a lo mejor votan para uno o para otra. Yo lo único que puedo decirles es que a mí me parecería muy cuestionable que votemos por aquellos que nos persiguen, que aquellos que están en contra de nosotros, que aquellos también que se dicen ser hispanos y que parece que nomás al cruzar la frontera, al cruzar el muro, aventaron la escalera detrás de sí, de ay, después de mí ya nadie entra. Pues no puede ser así. Hay que pensar en nuestra comunidad y hay que pensar hacia futuro. Pero ahora sí, le voy a pedir a don David que nos grabe, porque te quiero presentar una nota que me acaba de mandar el querido Enrique Legorreta, de lo que acaba de publicar el Universal. Yo lo veo esto en un ánimo, pues obviamente todavía de la confrontación, ¿no? Si ayer el cuestionamiento era que el presidente López Obrador y el presidente Biden habían llegado del AIFA a Polanco en más de una hora con 7 minutos, sí decía Doleste. Hoy el cuestionamiento es que supuestamente ya hay una agenda dictada por Biden, así lo están manejando los medios de comunicación corporativos, desafortunadamente. Desde anoche se habla de cómo es que supuestamente, según ellos, según Cuadri, según la oposición, según medios como el Universal, fue Biden ahí a regañar a López Obrador y a puertas cerradas sin que ellos tengan pruebas o la grabación o nada. Según esto, a puertas cerradas, Biden regaña al presidente López Obrador, ¿no? Y bueno, las imágenes que vemos de ellos dos juntos siempre se abrazan. No sé si le puedo poner un David al público consentidor esas imágenes de cómo estaba el presidente mostrándole el Palacio Nacional y cómo se abrazan constantemente y casi se dan un beso ahí, ¿no? Los dos. Bueno, pues esa es la realidad, pero quieren manejar ahora esta idea de que la agenda y la realidad ya se está dictando desde Washington, D.C., que llegaron con una agenda y que vale madres, ¿no? Lo que ayer el presidente López Obrador le planteó a Biden con mucha fuerza sobre una integración de todo el continente americano, una situación que Biden le dijo, creo podemos conseguir México y Estados Unidos esa integración. Vale madres porque pues ya, ¿no? Según Marlene Cruz Casares o Cázares en el periódico El Universal, como lo está poniendo don David ahí en pantalla, la Casa Blanca difundió acuerdos de la cumbre de líderes de América del Norte previo a la reunión. Y bueno, pues con esto, insisto, creo que quieren dar a conocer como que pues ya, ¿no? Esto es toda una faramaya, pero ni siquiera fue Ottawa, ni siquiera fue Ciudad de México, no fue Palacio Nacional, es la Casa Blanca la que determina sobre México y sobre Canadá. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? A ver, para quienes no sepan, es muy normal que antes de la cumbre se discutan, se negocien y se planchen los acuerdos. Antes del inicio de esta cumbre, y en muchos sentidos la cumbre y sobre todo el encuentro bilateral entre AMLO y el presidente Biden ha sido espectáculo. Vamos a ponerlo así, ha sido espectáculo, ha sido un show mediático.
¿Y por qué? O sea, es normal y así se trabaja. Se dicen, bueno, incluso los discursos se negocian. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que en estos momentos Joe Biden está en serios problemas, particularmente en el tema migratorio. Por eso hizo una parada antes en la frontera, en El Paso, Texas, para anunciar este acuerdo de el aumentar 30,000 permisos para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Eso fue negociado con México, se pactó con México. No es que la Casa Blanca lo haya, no, se pactó. El caso es, la prueba es que el mismo día que Biden anuncia este pacto, el gobierno dijo, nosotros respaldamos, el mismo día, es decir, el domingo, antes de que Biden llegara a México. Eso ya estaba pactado. Bueno, en el caso del fentanilo, también ya estaba pactado. Y lo que es más, nada más aterrizar la delegación de Estados Unidos, los periodistas que cubren Casa Blanca le preguntaron a Jack Sullivan, el jefe de asesores de la Casa Blanca, le dijeron, oiga, ¿qué va a pasar en esta cumbre? ¿Qué otros acuerdos se van a negociar? Y sin ningún otro, ya no va a haber acuerdos, ya lo que se anunció ya está negociado, ya está pactado. Así es que no esperen ustedes más acuerdos. Eso lo dijo Jack Sullivan. La única posibilidad de que haya cambios, pero es en el tema migratorio, que en lugar de que sean 30,000, aumenten a 35,000 o 40,000. Pero eso no es seguro que se anuncie al término de esta cumbre, sino que puede ser dentro de las próximas semanas o meses. Entonces, esto te demuestra hasta qué punto las cosas se planchan, los temas se planchan antes de llegar al encuentro. Es que esto te demuestra la enorme ignorancia que hay de los periodistas sobre cómo se negocian de gobierno a gobierno, porque todo es un proceso, ¿eh? Que pasa Casa Blanca, Departamento de Estado, Palacio Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, son las cadenas de transmisión de mandos. ¿Está usted de acuerdo? Sí, no, ¿me entiendes? Entonces, esta idea de que la Casa Blanca vino a imponer, eso no es cierto. Ahora, fíjate bien una cosa muy interesante. Esta mañana y desde ayer, las principales 8 columnas de los diarios te dicen, por un lado, el presidente López Obrador lamenta el desdén en el que Washington ha seguido tratando a América Latina, le pide que invierta más dinero, que por favor, patatín, patatán. Y Joe Biden le responde, ¿no? Yo estaba viendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva ayer, así lo presentaron, ¿no? Con esta música de drama, ¿no? El presidente López Obrador le pide a Biden que por favor ya no desdeñe más a América Latina, le impide invertir más, que hay una política de menos bloqueos, más apertura. Pero Biden le respondió, señor, ya no vamos a poner más dinero porque nosotros ponemos mucho más dinero que nadie y además no solamente nos interesa la seguridad de América Latina o México, sino tenemos también intereses en Asia, en la Europa del Este, pues, refiriéndose a la guerra en Ucrania. Entonces, lo ven como un encontronazo. Y más que encontronazo, yo creo que el de lo que estamos hablando, querido Toño, hablando en plata, es de diferencias de lo que es la geopolítica, los intereses de la geopolítica para cada cual. Y lo más interesante del caso es que al mismo tiempo en que López Obrador le pide a Biden, por favor, que reconsidere su posición hacia América Latina, que la vea como una oportunidad, él tiene la llave para integrar a todo el hemisferio, para hacernos un hemisferio occidental, a toda América más fuerte frente a Asia, Europa. En lugar de eso, que te dicen, no, ni siquiera lo pelo, Biden ni siquiera lo, pero curiosamente, casi al mismo tiempo, poco antes de este encuentro en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard encabezó el famoso encuentro anual con los embajadores y los cónsules, que es un encuentro anual. Y adivina qué dijo Marcelo Ebrard en ese encuentro anual con los embajadores. Les dijo, señores, estamos viviendo épocas donde hay una crisis evidente en lo que se conoce como el multilateralismo.
Los organismos multilaterales como la ONU está paralizada. La OEA es un desastre total. Dice, por tanto, su misión es trabajar a favor de una nueva arquitectura política y diplomática en todo el hemisferio. Hay que hacer nuestro trabajo, hay que reemplazar a la Organización de Estados Americanos, hay que apostar por la CELAC, porque la OEA es un desastre. Hay que ver de qué manera reconfiguramos la arquitectura diplomática, nuestra geopolítica va por aquí. Entonces, lo interesante del caso es que mientras el presidente AMLO le dice a Biden, señor, por favor, ponga más atención, no podemos, México ya está en lo suyo, ya está con su propia agenda en materia de política exterior. Entonces, para aquellos que dicen que no, que ni nos pelan, pues puede ser que no nos pelen, pero eso va a detener al presidente y la 4T de seguir con su propia agenda en materia de política exterior. Entonces, esto es lo fascinante, porque antes, querido Toño, a los del PRI, a los del PAN, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox, les imponían la agenda desde Washington. ¿No te acuerdas de aquella frase de come si te vas que le impusieron a Vicente Fox? Con el que le dijera a No, pero pues ahí tienes a Pascal Beltrán del Río diciendo que eran grandes amigos, Fox y Bush, y que hay que alabar a Fox por la relación que tuvo con Bush, ¿no? Y ¿sabes por qué no? Porque Vicente Fox fue el que destruyó la cooperativa de Excelsior e impuso a Pascal Beltrán del Río. Y yo me acuerdo cuando Vicente Fox se llevaba a Pascal Beltrán del Río como mascota, se lo llevaba con su mascota, ya veías a Pascal Beltrán del Río en las reuniones de la ONU en Nueva York, veías a Pascal Beltrán del Río junto a Fox, pues sí, porque él lo puso como director del Excelsior. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el presidente López Obrador ya tiene una visión de la política exterior de México hacia el hemisferio. Y que Washington no quiere acompañar, mucho problema, ¿eh? Porque México no se va a plegar al mandato de Washington en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, y va a haber una reunión próximamente en Colombia, donde está invitado México, donde va a haber un cónclave muy importante, donde se va a insistir en la necesidad de hacer a un lado a la OEA y crear nuestra propia arquitectura institucional y política. Pues qué interesante esto que planteas, en definitiva, y qué interesante que pues, los medios crean que los medios corporativos y estos pseudoperiodistas que detentan los nichos de los medios crean que nosotros les vamos a seguir creyendo a ellos, valga la redundancia. Mi querido Jaime, ¿qué te parece que para terminar le pido a don David que nos grabe? Analizamos una columna que me acaba de mandar doña Ceci. Una columna muy interesante por algo que planteabas. Fox News tuiteó esta madrugada, fíjate, artículo de opinión, los republicanos deberían festejar. Joe Biden presuntamente volverá a buscar la presidencia en 2024, ¿no? Así lo plantean. Y es una nota, es una columna que firma una señora muy conservadora, Liz Pick, tan conservadora que hace a Loretito quedar pendejo, así, así de sencillo, ¿no? Así de conservadora, habla de cómo es que pues los conservadores estadounidenses, los republicanos, pueden en estos momentos celebrar porque aparentemente Joe Biden, según reportan, va así buscar la reelección en 2024. Así minimizan en estos momentos el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, esto en medio, insisto, de una situación extremadamente política, que es la cumbre de líderes de América del Norte, y que, como bien mencionas, podría ser absolutamente propositiva para la campaña de reelección que podría tener el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que, insisto, ha resultado tener políticas muy progresistas, no todas, ¿no? Ha tenido políticas muy progresistas y liberales. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Mira, esto desde hace ya días viene circulando esta versión de que incluso en el entorno familiar, el presidente Biden ha consultado a sus hijos, a su esposa, y todos le han dicho adelante, adelante. Precisamente alentados por los resultados de las elecciones de medio término,
donde la anunciada ola roja de los republicanos no se produjo. Eso le dio más bríos, más esperanza al presidente Biden. Yo, en lo personal, creo que es un error. Joe Biden es un hombre que ya está muy mayor y yo creo que ya no tiene los mismos reflejos de antes. Y en muchos sentidos, pensando en México y en América Latina, Joe Biden tiene un problema, pero es un problema de edad y circunstancia. Se dice que Joe Biden es el demócrata más republicano. Y es cierto, es un presidente en el fondo muy conservador. Y por eso mismo, solo así te explicas que Joe Biden no haya seguido adelante con el plan de Barack Obama para regularizar, normalizar las relaciones con Cuba, se distanció de muchas posiciones de Obama, ¿no? Pero al mismo tiempo, Joe Biden es un hombre que parece mentira, al ser el demócrata más republicano, todavía sigue gozando de la confianza de un sector del electorado blanco y conservador. Eso es muy importante. Y hay algo que voy a recuperar de lo que tú dijiste cuando hacías mención, querido Toño, de los hispanos, de esta escena, esta anécdota en el supermercado. Y esto es muy interesante. Es decir, no, parece simple, pero es muy complejo. Mira, te voy a tratar de explicar. Yo me he percatado que entre los hispanos, efectivamente, la inmensa mayoría son conservadores. Son guadalupanos, son antiaborto, creen, tú ves a los paisanos con la Virgen de Guadalupe para todos lados, y hay cosas que los estadounidenses no entienden, pero ya sabe que los migrantes viajamos con nuestras tradiciones, con nuestra fe. Y entonces, efectivamente, los electores hispanos son una inmensa mayoría conservadores, pero ojo, los electores hispanos son también personas que tienen un gran sentido común. Y a pesar de ser conservadores o guadalupanos o lo que tú quieras, tienen un enorme sentido común. Y dicen, a ver, sí, soy conservador, pero no soy pentonto, ¿no? Y yo elijo al que me convenga y yo sé que no puedo votar, por ejemplo, por Greg Abbott, porque es un loco, ¿no? Estoy yéndome a los extremos. Entonces, yo creo que en el seno del Partido Demócrata, en el seno de la campaña ya la reelección de Biden, ya tienen sus cálculos. Dicen, tenemos una buena parte de los independientes, las elecciones de medio término determinaron que tenemos una buena parte del electorado y tenemos el voto hispano todavía, tenemos que trabajar más en el voto hispano. Por eso, insisto, esta puesta en escena impresionante de Jill Biden con la esposa del presidente. Por eso la visita a la Basílica de Guadalupe. Por eso este encuentro tan fraternal, tan cálido entre el presidente Biden y López Obrador. Puede ser que no coincidan en muchas cosas, señores, pero eso es una cosa y otra cosa es la política electoral. En México puede considerarse como el inicio de la batalla campal para la presidencia y con esto quiere granjearse el voto de los... Miren estas escenas, ¿eh? ¿Ustedes creen que estas escenas no van a ser explotadas por Biden? ¿Te acuerdas, Toño, cuando Donald Trump se aprovechó del terrible error cometido por Enrique Peña Nieto, que lo invitó a Los Pinos? Sí, que se fue a mear y a vomitar en nuestra casa, ¿no? O sea, porque esa Trump es la palabra, sabía perdón que sea tan gráfico y escatológico, pero eso fue lo que hizo Trump, gracias a Peña Nieto, fue ahí a mearse y a vomitarse en nuestra casa, en Los Pinos. Así es. ¿Y por qué lo hizo? Porque no era tonto, sabía muy bien que esa visita iba a hacer que su estatura creciera como estadista y le pusiera en buenos términos con los electores hispanos, ¿no? Entonces, todo esto, sabes, esto es una danza electoral la que ha venido a protagonizar Biden. Los acuerdos ya estaban planchados, ya estaba todo negociado, a ellos solamente les interesa la migración y el fentanilo. Y en ese contexto, la captura de Ovidio Guzmán ha sido realmente un gran golpe del gobierno de México. Por tanto, yo creo que va a ser muy fascinante, va a ser muy interesante ver cómo en los próximos meses republicanos y demócratas se disputan el voto de los hispanos. Acuérdate que es la minoría más importante
la minoría más importante en Estados Unidos y su voto cuenta y mucho. Sí, yo quiero insistir con eso y le ruego a la gente que nos ve, que nos escucha, que puede en estos momentos naturalizarse, o si ya tienen la doble nacionalidad, que se registren para votar. Si no tienen la doble nacionalidad, que se naturalicen si así lo pueden hacer para poder participar en las próximas elecciones. Yo insisto, mucha gente considera que es una traición tener la doble nacionalidad a México. No, 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 para nada. Ya estamos en este país, somos parte de este país país también es nuestra casa, este país es nuestro hogar, y hay que ponernos las pilas, porque las elecciones en 2024 no solo se van a poner interesantes en México, sino también aquí en los Estados Unidos. Y bueno, mi querido Jaime, no me queda más que agradecerte por este excelente análisis, por esta claridad que nos das desde tempranito. Fíjese, usted bien sabe que muchas veces Jaime es quien está al frente de los programas nocturnos, y ahora está en la mañana, estamos en el alfa y el omega, estamos en el ocaso y en el alba y en el ocaso, ¿no? En estos momentos con Jaime Hernández. Me da mucho gusto tenerte aquí, querido amigo, y por favor, pues, compártenos tus redes sociales, ahora que ya regresas de lleno. Compártenos qué andan haciendo ahí en la Jornada Sin Fronteras, que no nos perdemos para nada, y en tus canales, que también son muy, muy interesantes de revisar. Sí, querido Toño, te agradezco, eres muy generoso. Les pido que nos sigan también en este canal hermano de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas de lunes a viernes con análisis, con reflexiones, con noticias. También les pido que nos sigan a través de mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno. Y también les pido que nos sigan a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde analizamos este tipo de circunstancias. Por ejemplo, desde el domingo ya nosotros vaticinábamos que los dos temas que se iban a discutir y que eran los que iban a discutirse eran migración, fentanilo, y de la parte de México, trasiego de armas y mayor ayuda a países de Centroamérica, pero más de eso no se contemplaba otra cosa. Así es que les invito a que se informen bien, a través de Sin Censura, desde muy temprano con nuestro querido amigo Toño Ruiz, luego con nuestro querido Vicente Serrano, y a veces también a mí me toca entrarle al quite. Así es que les pido que nos sigan tanto a Sin Censura como a No Apto para Cínicos y La Jornada. Muchísimas gracias, como siempre, querido Toño, un placer enorme compartir micrófono contigo todos los días, cuando se pueda. Cuando tú me digas, ay, yo salto como ranita. Yo lo sé, pues que le dije a doña Ceci que te buscáramos a ti, porque tú sabes de estos temas y porque tú siempre estás listo ahí para enfrentarte a los catorrazos. Tú eres un hombre de acción, pues imagínate, fuiste corresponsal de guerra, ¿no? ¿Qué puedo decir yo? No, tú eres un hombre de acción, ¿no? Esa es la realidad, por supuesto que si en algún momento tengo que cruzar el infierno, voy a pedir tu apoyo, querido Jaime. No, tú no vas a ir al infierno, querido Toñito, te lo aseguro. No, cruzarlo para llegar al cielo, ¿no? Como... Exactamente. Tú serías mi Virgilio, yo soy Dante, ¿no? Porque tú vaya que has estado en el infierno de la guerra, ¿no? Entonces, vaya que puede ser, así te voy a decir ahora Virgilio, ¿no? Entonces, pero bueno, como siempre, un placer, querido Jaime, y estamos platicando muy pronto. Venga, abrazote a todos. Ahí lo tiene, el editor de la Jornada Sin Fronteras y reconocido corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura, el Virgilio de los tiempos actuales. Si usted no lo sabe, bueno, en la Divina Comedia, Dante recorre el infierno. Primero